último que nosotros vimos le hablé acerca de que Dios necesita el quebrantamiento en nuestras vidas, ¿sí? Nuestro espíritu rebelde, nuestro espíritu independiente. Y le platiqué un poco acerca de cómo nosotros somos independientes. Y luego le hablé un poco acerca de Moisés. Y terminamos con Moisés, hermanos, ¿sí? Antes de que estuviera el aniversario. Y le cité un pasaje al final en donde decía que aquel Moisés iracundo, ahora Dios lo ponía como el hombre más manso sobre toda la tierra. Y no hubo un hombre más manso como Moisés en toda la tierra, sí. Y yo le dije que este proceso de Moisés le había costado 40 años a Dios poder moldear a este hombre manso sobre toda la tierra. El punto de aquí es, hermanos, ¿qué es la mansedumbre? Y mire, en el Evangelio de Mateo vamos a leer un versículo, vamos a leer más, pero este es el que quiero que tengamos como principal. Fíjese lo que va a decir, hermanos, en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 5. Dice el Señor Jesús: bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. La palabra en el griego, hermanos, puede traducirse como sean muchas veces felices. Imagínense. Por eso las bienaventuranzas tienen un poco, se contraponen un poco con los pensamientos del mundo. Pero fíjese lo que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Permítenos que en este tiempo, Señor, podamos edificarnos por medio de tu palabra, que abramos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para que entonces, Señor, tu palabra pueda morar en nosotros, pueda dar fruto. Permítenos que lo que hoy escuchemos sea palabra tuya, no haya pensamientos de hombre, no haya conceptos humanos, sino que sea tú, Señor, a través de tu siervo, comunicándonos tu palabra, tu maravillosa palabra, Señor. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. El otro día, hermanos, en la televisión vi un segmento sobre un artículo de la revista People que enumeraba a los 5 hombres más guapos del mundo. No sé dónde sacaron mi foto, hermanos. Como puedes imaginar, hermanos, eran el epítome de los que podríamos describir como los hombres más deseables. Eran del tipo que es elegido capitán de la escuela o consigue papeles protagonistas en programas de televisión o películas. Los primeros 2 son protagonistas de una serie de películas de Marvel. Es el Capitán América y Thor. No conozco sus nombres, pero he visto esas películas. Y el tipo de la persona, hermanos, que la mayoría de los jóvenes desearían ser. Eran hombres atléticos, bien formados, atractivos. Pero lo que quiero sugerir hoy, hermanos, es que hay una característica mucho más deseable a la que todos deberíamos aspirar según la palabra de Dios. Y esta característica, hermanos, por más de que veíamos los parámetros por los cuales estos personajes fueron elegidos, no se encontraba en ninguno de ellos. Porque las características son exteriores y las características que menciona el Señor Jesús son interiores.
Y la característica que menciona el Señor Jesús, que no estaba en estos parámetros de esta lista, es la característica de la mansedumbre, hermanos. Me pregunto, ¿qué es lo que pensamos usted y yo o el mundo, hermanos, cuando mencionamos la mansedumbre? Si yo te dijera que ayer conocí a una persona realmente mansa, ¿qué es lo que traería a tu mente esa persona? ¿Cómo te la imaginarías? ¿Cómo asociarías esta característica hacia una persona? Creo que la mayoría de nosotros y el mundo tenemos esta idea de asociar la mansedumbre con alguien débil o tímido, tales personas que de pronto se nos vienen a la mente. Estos tipos de personas, como a lo mejor un Clark Kent, el periodista con modales apacibles, que cuando ve el peligro desaparece de inmediato. Tal vez pensemos en una persona debilucha, alguien que es objeto de las burlas de otras personas. Es una pena, hermanos, porque realmente no se entiende en absoluto lo que Jesús está hablando con respecto a la mansedumbre. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha estado en algún rodeo o ha visto por la televisión o alguna película algún rodeo? Tratando de mantenerse estas personas que son los vaqueros que se suben hacia un caballo indomable por alrededor de 8 segundos, imagínense, 8 segundos. Probablemente este es uno de los eventos o de los ejercicios o de los espectáculos más populares en ese tipo de eventos, hermanos. ¿Y por qué sería tan popular que una persona se subiera a un caballo ingobernable y de pronto tuviera que mantenerse durante 8 segundos en ese caballo? Cuando el caballo de pronto brinca, salta, se encorva, por una sencilla razón, hermanos. El poder, la fuerza bruta, el peligro. Un caballo bronco brincando de esas maneras, parece un animal muy poderoso, parece un animal indomable. ¿O qué acaso no lo veríamos de esa manera? Pero hermanos, si lo comparáramos con los caballos de los Juegos Olímpicos, los equinos, hermanos, en donde de pronto por 3 días tendrían que pasar diferentes pruebas. Un caballo olímpico, hermanos, genera o pasa 3 competencias. Durante 3 días son explotados a su máximo, en su máximo vigor. Uno en un campo traviesa de unos 7 u 8 kilómetros, en donde le ponen lagos, donde le ponen piedras, donde le ponen subidas, bajadas. Al siguiente día, la obediencia. Al siguiente día, lo que nosotros vemos como la equitación, donde van pasando obstáculos y van brincando. El caballo, hermanos, ¿sí?, tiene que tener la fuerza no solamente para derribar a un jinete en menos de 10 segundos, sino estos caballos olímpicos, ¿sí?, deben de tener la fuerza para llevar a un jinete por un terreno accidentado 6, 7 u 8 kilómetros. Durante 3 días pasan diferentes pruebas. De hecho, hermano, cuando lo pensamos, la potencia de estos caballos tiene que ser mucho mayor que la de un caballo bronco o indomable. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el caballo de rodeo ingobernable y el caballo de los Juegos Olímpicos? La diferencia es que el de los Juegos Olímpicos ha sido domado.
Tuvo que acostumbrarse a tener una silla de montar. Tuvo que aprender a permitir que un jinete se sentara sobre esa silla. Tuvo que aprender a responder bajo el freno de lo que lleva en el hocico, para que el jinete le diga o le muestre hacia dónde debe de ir. Y luego debe entrenar para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir los rigores de un evento de 3 días. La diferencia entre un caballo y otro es simplemente la obediencia. Y esto, hermanos, hace que a lo mejor la fuerza bruta de un caballo de 10 segundos, cuando es obediente, esa fuerza bruta pueda ser controlada y pueda ser disipada en diferentes áreas, o en diferentes tiempos, en diferentes momentos. El problema, hermanos, es que la palabra ha cambiado de significado desde los tiempos de Jesús a nuestros tiempos. La palabra mansedumbre, hermanos, es la traducción de la palabra griega pros, que básicamente quiere decir apacible, suave. El término, hermanos, algunas veces se usaba para describir una medicina confortante o una brisa suave. Se usaba para describir, hermanos, básicamente a los potrillos y a otros animales cuyos espíritus naturalmente salvajes eran amansados por un domador para que pudiesen ser útiles para el trabajo. Es decir, hermanos, la palabra en los tiempos de Jesús hablaba con respecto, hermanos, a que un espíritu indomable llegaba a ser un espíritu dócil, un espíritu humilde, un espíritu sumiso, calmado, de corazón tierno, hermanos. Le voy a contar algo. En los primeros días, hermanos, de la historia de Israel, había 2 hermanos de Israel. Y ya por los últimos capítulos, cuando Israel da las bendiciones, uno de ellos, o el primero de ellos, es Rubén. Y me gusta cómo, fíjese, cómo la bendición que le da Israel. Ponga atención. Génesis 49, versículo 3, versículo 4. Le dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Imagínese, está Israel ya en el lecho, manda a llamar a sus hijos y el primero que llega es Rubén, el primogénito, y le dice a Israel: Rubén, tú eres el primero de mis hijos. Tú eres lo primero, la primera bendición que Dios me dio, eres tú. Eres el mayor. Eres mi poderío, le dice Israel. Sí. En ti yo veo mi fuerza. En ti yo veo que el poder de Dios de esta familia. Dice, y el principio de mi vigor, dice Israel. Y el principio de mi vigor. Dice, prominente en dignidad. Eres el top, Rubén. Y prominente en poder. Básicamente Israel estaba diciendo a Rubén que era lo mejor de lo mejor de lo mejor de sus hijos. El que le había mostrado su vigor, el que tenía el poder, el que tenía la dignidad. Pero me gusta cómo le dice al final Israel: Rubén, eres incontrolable como el agua. Ay, Señor. Eres incontrolable como el agua. Usted ha visto cuando de pronto
los gobiernos pueden meter alcantarillado, pueden meter un sinfín de cosas, pero cuando llueve y llueve, no controlan los pasos naturales del agua y andamos todos inundados. Les dice Israel: eres incontrolable como el agua. Sí, serás mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad, prominente en poder. Pero ¿sabes cuál es tu defecto? Que eres incontrolable, que eres ingobernable, que eres como un caballo de rodeo. Y eso es lo que le va a costar a Rubén, que le quiten su primogenitura. Obviamente es porque se toma del lecho de su padre. Pero si él hubiera sido un hombre controlable, las cosas hubieran sido diferentes. Por eso le dice Israel, incontrolable. Y luego le dice el por qué no va a ser el que va a llevar la batuta de la familia. Tenía todo el potencial Rubén para ser un líder. Era fuerte, la gente lo admiraba, pero debido a su falta de disciplina, no logró estar a la altura de su potencial. Y el liderazgo de su familia pasó a otro, hermanos. No era el más chico, José. Era el penúltimo, el segundo hijo menor. La diferencia con él era que él tenía autodisciplina, tenía dominio propio, José. A través de una serie de incidentes en los que fue desafiado por la presión de los compañeros, la tentación sexual, la posibilidad de obtener ganancias personales y la oportunidad de vengarse de quienes le habían hecho daño, se negó a sus propios deseos carnales, se gobernó. En lugar de ceder a la seducción de la esposa de Potifar, eligió gobernar sus deseos naturales y resistir la tentación. Cuando fue encarcelado injustamente, eligió no ceder a la amargura, sino esperar en Dios que lo reivindicara. Y habiendo ejercido autoridad, hermanos, sobre sus propios deseos, después de haber aprendido a gobernarse a sí mismo, recibió autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, como en los días de Jesús, hermanos, esto no es tan contradictorio. Vivimos en una época en la que la ley del más fuerte se impone, en el que decimos: el que se ríe al último ríe mejor. El mundo se rige, hermanos, por la regla de oro, no de la Biblia, sino por la regla de oro del mundo. Quien tiene el oro pone las reglas. Si no eres astuto, te comen el mandado. Imagínense, hermanos. Y Jesús nos está diciendo que seamos mansos en un mundo en donde la mansedumbre no es valorada. En un mundo en donde nos dice o nos arrastra a ser avispados. Este tema, hermanos, no solamente lo encontramos en las bienaventuranzas. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pablo dice que es parte del fruto del Espíritu y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Y como parte de la vestimenta del cristiano, Colosenses capítulo 3 verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos y otros pasajes, hermanos, más en la palabra de Dios, nos enseñan que la mansedumbre es una característica por medio de las cuales las promesas de Dios quiere darnos sus bendiciones para que lleguen a nosotros. Le voy a decir algo, hermanos. La mansedumbre no es una característica humana. En nuestras fuerzas nosotros no podemos ser mansos. En nuestras fuerzas, hermanos, nosotros somos como los caballos de rodeo, indomables. No nos gusta sujetarnos.
No nos gusta limitarnos. Nos gusta vivir, living la vida loca. No es una característica humana, hermanos. Es el resultado de la acción sobrenatural. Oiga bien lo que le digo. El que usted tenga un espíritu de mansedumbre, hermanos, es el resultado de la acción sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Es el resultado de la acción sobrenatural de Dios en nuestras vidas. De otra manera, nosotros no pudiéramos explicar la mansedumbre. Ser manso, hermanos, no significa lo que la gente piensa. No significa ser de espíritu débil. No significa debilidad o indolencia. No quiere decir que seamos cobardes. La mansedumbre, hermanos, es una actitud del corazón, la mente y la vida que prepara el camino para la santificación. Mansedumbre, hermanos, hacia Dios significa que aceptamos, oiga bien, que aceptamos su voluntad y su trato, oiga bien, su voluntad y su trato con nosotros como bueno. Todo, absolutamente todo, dice Romanos, bueno o malo, a los que aman al Señor, ¿verdad? Básicamente, hermanos, nos sometemos a Él en todas las cosas sin tardanza, sin preguntar, sin decir nada. Aceptamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Déjeme decirle rápidamente, hermano, 3 características acerca de la mansedumbre. Primero, hermanos, tener una opinión correcta de nosotros mismos. El doctor Lloyd Jones dice, básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Oiga bien, el que nosotros seamos mansos es una actitud y conducta que nosotros generamos con el trato hacia las demás personas. Usted es manso, usted tiene un espíritu de mansedumbre cuando usted tiene una actitud mansa hacia otras personas. Cuando de pronto, fíjese, el hermano Barclay en su comentario dice algo interesante con respecto a esta bienaventuranza. Dice él, la transforma y dice, bienaventurado el hombre que está siempre enojado cuando tiene que estarlo, y que nunca está enojado cuando no tiene que estarlo. Ser manso, hermanos, es conocernos a nosotros mismos, es poner nuestra vida en contacto con Dios y darnos cuenta de que tenemos que ser de una manera cuando lo requerimos. Ser cristiano, hermanos, no significa ser monótono, sino ser activo. Es decir, hermanos, el enojo no está peleado. Usted se puede enojar por una injusticia. Usted puede molestarse por alguna situación en la cual usted ve alguna situación incorrecta. Inclusive podemos molestarnos. El punto es que no genere eso una raíz de amargura. Señor Jesús se molestó cuando de pronto va entrando al templo y ve que han convertido la casa de su padre, la casa de oración, en una vendimia total. No se molesta y avienta a todos los vendedores. Había una injusticia, había algo incorrecto. El problema, dice Barclay, es enojarnos o permanecer siempre todo el tiempo enojados. Todo el tiempo con una ira, todo el tiempo con una actitud incorrecta, todo el tiempo con una actitud fuera de lugar. Moisés, hermanos, y Abraham fueron mansos y humildes cuando se dieron cuenta y reconocieron que tenían que depender de Dios, porque sin Él no podían seguir adelante. ¿Recuerda usted a Moisés, a Abraham o a Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no voy a dar un paso hacia adelante. Nosotros, hermanos,
debemos darnos cuenta que en nuestra vida, ¿sí?, necesitamos depender de Dios. Ser manso significa, hermanos, pues, ver tal y como eres, tal y como somos, lejos de Jesús, hermanos. Significa de gloriarnos de nosotros mismos para darle la gloria al único que la merece. Significa reconocer, hermanos, que en nosotros no hay nada digno, nada de qué estar orgullosos. Significa estar dispuestos de corazón a ser el más humilde de los servidores del Señor. Significa no estar luchando por un puesto, por un título. De esas cosas Dios se encargará a su tiempo y en su momento, hermanos. Significa depender más del Señor. Segunda cosa, hermanos, es ser guiados por el Espíritu Santo. El Salmo 37, vaya usted conmigo al Salmo 37, verso 3 al 7. El rey David va a decir algo interesante. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, dice el rey David, asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sí? Cuando usted de pronto dice: oye, pero este tipo ni siquiera va a la iglesia, más ni siquiera hace nada, ni siquiera es bueno, dice el Señor. No te mortifiques de eso. Espera en el Señor. Termina diciendo: pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. ¿Oyó bien lo que le dice? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. ¿Oyó? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes son los mansos según el Salmo 37, hermanos? Los que confían en el Señor, los que permiten ser guiados por su Espíritu, los que ponen su confianza en Él y le permiten hacer con su vida lo que Dios tenga planeado. Son aquellos que se gozan en los planes del Señor y ponen su confianza total en el Señor. Estos son los mansos, hermanos. Por eso Jesús dice: muchas veces felices. Muchas veces felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estos son, hermanos, los que heredarán la tierra. Por supuesto, hermanos, estar dispuestos a ser guiados por Dios es el resultado directo de aquel que tiene la opinión correcta de sí mismo. El Salmo 25 nos dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La mansedumbre, hermanos, es entonces una disposición del corazón que es susceptible a la dirección del Espíritu Santo. Se lo repito: mansedumbre, hermanos, es una disposición del corazón. ¿Usted está dispuesto a entregar su corazón al Señor? ¿Usted está dispuesto, hermanos, a que sea el Señor el que hable, que lo dirija? ¿A que sea el Espíritu Santo el que lleve el timón de nuestras vidas? Esta disposición, hermanos, es lo contrario a un espíritu altanero que se revela a la autoridad divina.
Se trata entonces de un espíritu que sigue a Dios no porque tiene que obedecerlo, sino porque quiere hacerlo. Se trata de una actitud de fe que confía que Dios sabe lo que es mejor. Es una actitud, hermanos, que no hace preguntas. Es una actitud que está dispuesta a obedecer. Esta clase de actitud que está constantemente a la espera de una orden. Ser manso, hermanos, es que nosotros nos doblegamos quienes somos. Dejamos a un lado nuestros orgullos, nuestro que somos ensimismados en nosotros mismos, y estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad que Dios ha puesto. Mire, yo recuerdo el pastor Toño, el que ha venido aquí con nosotros, ¿sí? Es primo mío, primo hermano, ¿sí? Su mamá y mi papá son hermanos. Vivía atrás de mi casa. Sus papás, bueno, a la casa de mi mamá, aún siguen viviendo. Los patios dan juntos. Y cuando nosotros en la casa no éramos cristianos, nos veíamos en las reuniones familiares, convivíamos en las reuniones familiares. Y a Toño, en aquel entonces jugaba básquetbol. Usted lo ve aquí así, pero no, estaba en aquel entonces delgado el hermano, brincaba. Y mis tíos mayores, le decían la rana, porque brincaba, la rana. Rana, rana, rana. Entonces nosotros, los primos, ¿sí?, llegábamos a las fiestas y los saludábamos. ¿Qué onda, rana? Cuando yo me convertí a Cristo y estuve bajo su autoridad en la iglesia, para mí ya no fue la rana, para mí era el pastor. Yo llegaba a las reuniones familiares de mi casa, ¿sí?, y la mayoría por parte de mi papá no son cristianos. Yo llegaba a la casa a las reuniones familiares y estaba ahí el pastor. Yo llegaba y le decía: pastor, ¿cómo está, pastor? Y mi familia, los que no son cristianos, mis primos, mis tíos, se sorprendían. Me decían: ya, no seas payaso, es la rana. Decía: no, es mi pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos sujetarnos siempre. Lo interno, nosotros debemos demostrarlo externamente. Y desde ese entonces yo siempre le he dicho: pastor, a la gente le va a ser difícil, más a los que estamos a nuestro alrededor, cuando nosotros tenemos ese tipo de mansedumbre, ese tipo de obediencia, ese tipo de dejar a un lado lo que somos, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado el que a mí no me gobierna nadie, no, yo soy ingobernable. A mí, ¿por qué? Nos sometemos a la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Déjame decirte esta última característica para terminar. Todo se resume, hermanos, a tener dominio propio. Un hombre manso, hermanos, tiene el yo completo bajo control. Un hombre manso, hermanos, tiene el ego controlado. Es interesante, hermanos, cómo el hombre puede controlar enormes cantidades de agua, puede controlar enormes cantidades de electricidad, puede controlar enormes barcos, inmensas ciudades, inmensa tecnología, pero no se puede controlar a sí mismo. Santiago dice: porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes
de seres del mal se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Lo mismo aplica para nuestras vidas. Nosotros debemos reconocer nuestra situación, hermanos. Reconocer que somos indignos. Reconocer que somos pordioseros espirituales. Reconocer que nuestra vida está llena de pecado. Reconocer que somos un trapo de inmundicia. Y lo podemos decir en frente de quien sea. Podemos decir, hermanos, que no somos dignos del perdón divino. Debemos reconocer y ser perfectamente honestos de que solamente por la gracia y la misericordia de Dios podemos estar delante de la presencia del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. El máximo ejemplo, hermanos, el máximo ejemplo es nuestro Señor Jesús. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, fíjese lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es un ejemplo de mansedumbre. ¿Te has metido? ¿Nos hemos metido últimamente con Jesús, hermanos? ¿En verdad tú crees o creemos que somos mansos? El Señor Jesucristo, hermanos, me gusta como lo dice Pablo en Filipenses. Dice: alguien que no se aferró a ser Dios, sino por el contrario, se despojó, y tomando forma como la tuya, como la mía. La Biblia lo dice, que se cansó, que tuvo sed, que tuvo hambre, que lloró, que sintió los mismos dolores que sentiste tú, que siento yo. Dice, no se aferró a nada de eso, y tomó forma de hombre. Y dice, ¿para qué, hermanos? Para servir. Para servir. Usted y yo, hermanos. Usted y yo. La única manera en la cual nosotros podemos ser mansos es que empecemos a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Que dejemos controlarnos por el Espíritu Santo y dejemos a un lado lo que nosotros pensamos que somos. Moisés pensaba que era alguien en Egipto. Moisés pensaba que con todo lo que había encontrado, ganado, aprendido, iba a liberar al pueblo. Y le dice a Dios: no, Moisés, así no es. En el reino de Dios las cosas así no son. En el reino de Dios tenemos que dejar de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere que seamos. Ese es el reino de Dios. Por eso dice el Señor: el que quiera ser el primero debe ser el primero en servir. Porque en el reino de Dios no es lo que somos aquí, sino es lo que somos, lo que ya fuimos hechos, dice Jeremías, cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Pónganse en sus pies, hermanos. Si alguien
no conoce del Señor o vino por primera vez aquí, hermanos, sea parte de la familia del Señor, sea parte de la casa de Dios. Y para eso solamente necesitamos hacer una confesión de fe. Decirle al Señor que hoy dejamos de ser lo que éramos en el mundo y queremos empezar a vivir dentro del reino y de la voluntad de Él, como familia, en su casa. Así que si usted vino por primera vez o nunca había escuchado del Señor, lléveselo en su corazón, ore, medite. Que no sea la primera vez que nos acompañe. Que aquí encuentre una familia de fe. Que aquí encuentre una familia en la cual el Señor lo guíe, lo lleve y camine bajo su voluntad. Porque le voy a decir algo: Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, tal como somos. No está de acuerdo en muchas cosas que hacemos, pero conforme vamos dejando que Él nos guíe, vamos dejando que Él comience a operar en nuestra vida y nos direccione, y le permitimos que Él se establezca aquí, entonces vamos a ir limpiándonos de toda inmundicia, de toda maldad. Seremos mansos y heredaremos la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus mensajes. Permítenos, Señor, a que hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Bendice a mis amados hermanos. Bendice sus hogares, sus casas, sus vidas. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes. Ayúdanos a que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, Padre Santo. Bendice a mis amados en esta semana que comienza. Bendícelos en sus hogares, en sus familias, con sus hijos. Que no haya falta de ningún bien. Sea usted Jehová Jireh, el que provee, Señor, el que esté sobre cada uno de nuestros hogares. Padre Santo, te amamos, te damos toda la gloria porque eres el único que la mereces, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, que es el que merece toda la gloria y toda la honra. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.